Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar algunas operaciones con DFAs. En particular, vamos a revisar las operaciones de complemento, intersección, unión y concatenación de DFAs. Bien, empecemos por la primera operación, que es la operación de complemento de DFAs. En este caso, vamos a ir definiendo cada una de estas operaciones y vamos a ir haciendo ejemplos que nos van a permitir demostrar a qué nos referimos con las operaciones que vamos a ir estudiando. En el caso del complemento de un autómata finito, en este caso determinístico, vamos a asumir que tenemos un DFA al que le vamos a llamar un DFA A, el cual acepta el lenguaje L sobre el alfabeto sigma. Es decir, A es un autómata que acepta cada una de las cadenas de este lenguaje. En estas condiciones, el complemento de este autómata A, el autómata complemento de este autómata A, al cual lo vamos a denotar como autómata complemento o AC, va a ser también un DFA que acepta el lenguaje que se indica en esta parte de aquí. En este caso, entonces, el lenguaje que debe aceptar es todo lo que falta o todo lo que no está contenido en este lenguaje para llegar a ser sigma estrella. ¿Ok? Entonces, en función de esto, pues, nosotros vamos a definir lo que es el autómata complemento de un autómata A. Muy bien. Entonces, simplemente por términos o por clarificación, ¿ok? A va a ser un autómata que acepta el lenguaje L, mientras que A sub C va a ser un autómata que acepta todo lo que le falta a L para llegar a ser sigma estrella. En pocas palabras, sigma estrella menos lo que es aceptado por LA. Esa es la relación entre A y A sub C, donde AC es el autómata complemento de A. Listo. Entonces, esa es la definición del autómata complemento de un autómata A. Para calcular el complemento de un autómata de estado finito determinístico, lo único que vamos a hacer es seguir este procedimiento que dice, a los estados finales les vamos a convertir en estados no finales y los estados no finales los vamos a convertir en estados finales. ¿Ok? Entonces, calcular el complemento de un autómata es una tarea bastante sencilla, dado que lo único que tenemos que hacer es aplicar este procedimiento que se indica en estas líneas, que la verdad que es bastante sencillo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar este procedimiento donde básicamente diseñamos el DFA y una vez que tenemos diseñado el DFA, simplemente a los estados de aceptación les transformamos en estados que no son de aceptación y en su defecto a los estados que no son de aceptación los convertimos en estados de aceptación. Dicho eso, pues analicemos esta definición y este procedimiento para encontrar el complemento de un DFA a través de este ejemplo. Aquí tenemos un DFA que acepta oraciones que empiezan con 0. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando la oración empiece con 0, esa oración, sin importar qué es lo que viene después, va a ser aceptada. ¿Ok? Entonces, en este caso, este DFA acepta el lenguaje LA tal que empieza con 0 o tiene como prefijo 0, donde W es una cadena del alfabeto sigma estrella. ¿Ok? Entonces, este es el lenguaje de A, o este es el lenguaje aceptado por este DFA. ¿Ok? Y lo que queremos hacer es calcular su complemento, AC. Es decir, queremos diseñar un DFA
que acepte toda oración excepto aquellas que empiezan con 0. Eso sería el complemento de este DFA. El procedimiento dice, considere o conserve la misma estructura en cuanto a conexión de nodos y aristas del DFA original, y lo único que va a hacer es transformar los estados finales, los va a convertir en estados no finales. Sigma 2 era antes un estado final, ahora no es un estado final, y los estados que no eran finales los va a convertir en estados finales. En este caso, sigma 0 y sigma 1 no eran estados finales y se convierten en estados finales. La conexión en aristas se mantiene, ¿ok? El estado inicial es el mismo, ¿ok? Y este sería pues el autómata que acepta todas las cadenas excepto aquellas que empiezan con 0, ¿ok? Entonces justamente noten ustedes que la cadena vacía es aceptada debido a que si no recibo nada, el estado del que parto o el estado inicial es un estado también de aceptación, ¿ok? Toda cadena que empieza con 1, sin importar qué es lo que viene después, va a ser aceptada. Si tengo una cadena que empieza con 0, entonces no va a ser aceptada. Entonces, en este caso, el lenguaje aceptado por este autómata, que es el complemento del autómata A, van a ser todas las cadenas que empiezan con 1, tal que W es una cadena del alfabeto sigma estrella. ¿Ok? Entonces, esta cadena, o este conjunto de cadenas, más bien dicho, son el complemento de este conjunto de cadenas de aquí. Y aquí me está faltando algo más. Aquí me está faltando algo más, disculpe, para que esto quede bien definido. Falta la cadena vacía, que también es aceptada. Entonces, es la cadena vacía más toda cadena que empiece con 1, tal que W es elemento del conjunto sigma estrella. Listo. Aquí están todas las cadenas que empiezan con 0. Aquí están todas las cadenas que empiezan con 1. Y la cadena vacía también es parte de las cadenas que son aceptadas por este DFA. La unión de estos dos lenguajes nos va a dar como resultado el conjunto sigma estrella. ¿Ok? Entonces, el procedimiento de conversión es bastante sencillo, como ustedes pueden ver. Entonces, este procedimiento de encontrar el complemento de un DFA puede resultar útil para resolver algunos problemas. De hecho, ustedes recordarán que en un ejercicio en uno de los últimos ejercicios que revisábamos cuando diseñábamos DFAs, se aplicaba justamente este procedimiento. Diseñábamos primero un DFA que aceptaba cadenas que no queríamos que fueran aceptadas, y una vez que teníamos ese DFA, calculábamos su complemento y con eso garantizábamos que ese DFA no aceptaba las cadenas que justamente nos pedían dentro del ejercicio. Muy bien. Bueno, dicho eso, pues vamos a realizar un ejercicio donde vamos a aplicar el concepto del complemento de un DFA. En este caso, perdón, nos piden que diseñemos un DFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 0 y 1, donde todas las oraciones no contengan la subcadena 0,1. ¿Ok? Entonces, una forma de saber cuándo aplicar el tema del complemento para resolver un problema está dado por este hecho, ¿no? Acá nos dicen que queremos que diseñemos, o se quiere que se diseñe un DFA que no acepte cierto tipo de cadenas. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a hacer el diseño en dos partes. Vamos a hacer DFAs que sí acepten la cadena 0,1, y una vez que tengamos diseñado el DFA que sí acepte la cadena 0,1, vamos a diseñar un DFA que no acepte la subcadena 0,1. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a crear el estado inicial. ¿Ok? Ok, entonces queremos que se acepte la cadena 0,1. Ok, 0.
1, ¿ok? Con esto se aceptaría la subcadena, o con esto tendríamos, bueno, parte de la subcadena 0,1, necesitamos un estado de aceptación que le vamos a llamar, en este caso, sigma 2, y vamos complementando, ¿no? Entonces, acá tenemos en sigma 0, ¿qué pasa cuando se recibe un 0? ¿Qué pasa cuando se recibe un 1? Pues si se recibe un 1, podría seguir recibiendo más unos hasta que en algún momento se recibe un 0 y se pasa al siguiente estado. En sigma 1 tengo en la flecha cuando sale o cuando el valor de entrada es 1. En este caso, si recibo un 0, bueno, tengo que seguir a la espera de recibir un 1, ¿no? Entonces, perdón, esto sería cuando se recibe un 0. ¿Ok? Y en sigma 2, una vez que estoy en sigma 2, ya la cadena en cuestión ha recibido la subcadena 0,1, pero puede seguir teniendo más elementos, así que aquí diseñamos un lazo por 0,1, ¿ok? Entonces, este es el autómata que acepta subcadenas que contienen o que acepta un lenguaje donde las oraciones contienen la subcadena 0,1. En pocas palabras, si a este autómata le llamamos A, este autómata acepta un lenguaje tal que tendríamos una palabra 1, luego tenemos 0,1, luego tenemos una palabra 2, tal que W1 y W2 son elementos del conjunto sigma estrella. ¿Ok? Entonces, con esto tenemos diseñado un DFA que acepta este lenguaje. Pero claro, el tema era diseñar un autómata de estado finito determinístico, un DFA, que no acepte esta subcadena. Entonces, para eso encontramos el complemento de A, que es el mismo DFA, pero donde los estados que no son de aceptación pasan a ser estados de aceptación, y los estados que eran de aceptación ya no son más estados de aceptación. Y las aristas son exactamente las mismas. ¿Ok? Este sería el DFA que no acepta oraciones o subcadenas que contengan, o oraciones o cadenas, perdón, que no contengan la subcadena 0,1. Y justamente este es el complemento del autómata que tenemos en la parte de acá arriba, ¿ok? A modo de verificación, simplemente consideremos la subcadena, bueno, y pongamos los valores también que nos están faltando, aquí son 0 y aquí son 1, ¿no? Consideremos, a modo de ejemplo, la subcadena 1, 0, 1, 1. Veamos qué pasa con este DFA. ¿Se acepta o no acepta esta cadena? Empieza en sigma 0, que es un estado de aceptación. Ok, cuando viene un 1, se queda en sigma 0. Así que seguimos en sigma 0. Cuando viene luego un 0, avanzamos a sigma 1. Ok, entonces aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 0. Luego recibimos un 1, avanzamos a sigma 2. Ok, estando en sigma 2 y recibo un 1, me sigo quedando en sigma 2. Ok, por lo tanto, esta cadena es rechazada, no es aceptada por este DFA, y efectivamente uno puede darse cuenta de que este procedimiento de diseño un DFA que sí acepta las cadenas de interés y luego al sacar el complemento cambio los estados que no son de aceptación por estados de aceptación y los estados de aceptación por estados que no son de aceptación, hace que en los casos de interés sean rechazados por el hecho de que lo que antes era el estado de aceptación ya no lo es más, y más bien eso típicamente se va a convertir en un estado trampa, o viceversa, lo que antes era un estado trampa ahora es un estado final, como en este caso se puede ver, ¿ok? Entonces, esto es el procedimiento que nos permite resolver problemas de este tipo, donde nos piden que el DFA no acepte ciertas subcadenas,
y se lo puede hacer del modo en el que hemos indicado. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros? Ok, bien. Este es el DFA que hemos diseñado, ¿ok? Pero lo hemos diseñado del modo en el que ustedes han visto. Podríamos, desde luego, diseñar directamente, no es que siempre tenemos que seguir ese procedimiento, pero sin embargo, en estos casos, típicamente, no siempre, pero típicamente el camino que hemos seguido, aunque toma un poquito más de tiempo, pero va a ser más sencillo que dibujar directamente el DFA que nos solicita. Ok, a modo de ejemplo, por favor, ustedes desarrollen este ejercicio donde nos pide que diseñemos un DFA sobre el alfabeto 01, donde todas las cadenas tengan longitud diferente de 2. Entonces, por favor, ustedes trabajen en este ejemplo. Muy bien, no sé si ya lo tienen. Ok, en este caso entonces, recuerdo que en una clase pasada ya habíamos resuelto este problema y vamos a brevemente recordar la solución. Vamos a diseñar el DFA que acepta cadenas de longitud 2, ¿ok? Donde en este caso tenemos un estado inicial, ¿ok? Aquí podemos aceptar 0 o 1. Aquí podemos aceptar 0 o 1 y con esto pasaríamos al estado de aceptación, que es sigma 2, ¿ok? Pero aquí también necesitamos de otro estado, de un estado trampa, que nos permita rechazar cadenas que tengan longitud de 3 o más. Perdón, esto es un estado trampa, ¿ok? Este sería sigma 3, ¿ok? Y aquí puedo recibir 0 o 1 también. Y acá en este estado trampa puedo recibir 0, 1. Entonces, el lenguaje aceptado por este DFA no es otra cosa más que 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. ¿Okay? Este es el lenguaje donde las cadenas tienen longitud 2. Ahora, el problema nos pide un DFA que es el complemento de este DFA. Ya sabemos cómo calcular el complemento de un DFA, ¿no? A los estados que no son de aceptación, los convertimos en estados de aceptación. A los que eran de aceptación, los dejamos como estados que no son de aceptación. Aquí tenemos 0, 1. Aquí tenemos 0, 1. Aquí tenemos 0, 1. Este también sería un estado de aceptación, sigma 3, que tiene un lazo en 0 y 1, ¿no? Entonces, este es un DFA que acepta el complemento de este lenguaje, es decir, cadenas que tienen una longitud diferente de 2, ¿ok? Entonces, veamos si acepta, por ejemplo, ejemplos de lenguaje aceptado o ejemplos de cadenas que pertenecen a este lenguaje serían la cadena vacía, por supuesto, 0 o 1 también deben ser aceptados, 0, 0, 0, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 o 0, 1, 1, qué sé yo. Y así sucesivamente, ¿no? El lenguaje tiene un tamaño infinito. Bueno, veamos, por ejemplo, si la cadena 0, 0, 0 es aceptada. Ok, entonces empezamos en sigma 0. Si recibimos un 0, nos pasamos a sigma 1. Ok, cuando recibimos el siguiente 0, nos pasamos a sigma 2. Ok, luego recibimos otro 0 y nos pasamos a sigma 3. Y sigma 3 es un estado de aceptación, por lo tanto, la cadena de aquí es aceptada. Este mismo DFA tiene que rechazar cadenas de longitud 2. Por ejemplo, veamos qué pasa con 1, 0, ¿no? Cuando recibimos, empezamos siempre en sigma 0. Sigma 0.
Recibimos un 1. Cuando recibimos un 1 nos trasladamos a sigma 1, que también es un estado de aceptación. Luego recibimos un 0 y avanzamos a sigma 2. Y sigma 2 es un estado que no es de aceptación, por lo tanto, esta cadena se rechaza. ¿Ok? Entonces, de este modo, resolvemos problemas de este tipo donde nos piden que diseñemos un DFA que acepten cosas que son diferentes a una condición dada. La forma típica de resolver esos problemas va a ser, primero, diseñando el DFA que acepta la condición de interés, la condición que queremos que no estén presente en las cadenas del lenguaje a diseñar. Después simplemente calculamos su complemento y con eso se facilita enormemente el diseño. ¿Ok? Ustedes pueden plantearse otros problemas e intentar diseñar directamente el DFA. En algunos casos eso va a ser un poco más complicado que hacer este paso intermedio, que sería diseñar el DFA, insisto, que acepte la condición de interés y luego simplemente aplicar el procedimiento para calcular el DFA complemento de un DFA. No sé si de esta parte está todo claro. Si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces es bastante sencillo el cálculo del complemento de un DFA. Simplemente hay que saber cuándo o en qué casos usarlo, que ya de alguna manera les he dicho cómo hacerlo. Aquí está el DFA en cuestión, que es este que hemos diseñado aquí justamente, para que quede claro. Glenn, creo que tiene una pregunta, dígame. Sí, profe, sí me escucha. Sí, dígame. Para el complemento podemos asumir que, o sea, no es necesario incluir la cadena vacía para el estado sigma 0, ¿no es cierto? Ok. La pregunta es por qué acá hemos incluido la cadena vacía, en pocas palabras, me imagino, ¿no? Sí, no, realmente, si es que en el dibujo del DFA necesitamos ponerle el sigma 0, o se sobreentiende ya. Si en el dibujo del DFA necesitamos poner sigma 0, la respuesta es sí. No, perdón, si necesitamos poner la cadena vacía, es decir, la letra esta, no me acuerdo. Sí, lambda. No es necesario ponerla, ¿verdad? Ah, ok. Dado que la cadena vacía no representa nada si no la incluimos aquí, ya estaría dado. O sea, en pocas palabras, y corríjame si yo estoy entendiendo mal su pregunta. Usted lo que me dice es yo tengo un LAC. ¿Qué pasa si yo tengo un L? Déjenme ponerle esto en la parte... A ver, ¿dónde le ponemos? Lo vamos a poner aquí. Le voy a poner L2 igual a 0,1. 00, 001, 010, 100, 011 y así sucesivamente. Ok, lo que creo que usted me está preguntando es si LAC es o no es igual a L2. Creo que eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? No, era respecto al gráfico mismo de A complemento. Si es que es necesario en el estado sigma 0 añadir una flecha que indique que también se acepta la cadena vacía, o sea, lambda. Ok, bueno, déjeme responder a esto entonces que entendí mal. Estos evidentemente son dos lenguajes diferentes, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que estoy asumiendo que tienen los mismos elementos, pero difieren en que LAC contiene la cadena vacía y L2 no contiene la cadena vacía, ¿ya? Ahora, si poner o no poner esta flecha de aquí, sí, porque este es un estado inicial.
y esto me indica que siempre debo empezar en este estado. El hecho de que justamente este sea un estado inicial y a la vez un estado de aceptación es lo que permite que este DFA acepte la cadena vacía. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, queda claro este tema. No sé si alguno tiene alguna otra inquietud. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ok, otra de las operaciones que vamos a revisar es la intersección de DFAs. Ok. La intersección de DFAs nos va a permitir construir un DFA que acepte lo que los dos DFAs antes aceptaban por separado, un poco adelantándome al hecho de por qué es importante calcular la intersección de dos DFAs. Entonces, definamos lo que es la intersección de dos DFAs. Evidentemente, la intersección de dos DFAs, al igual que el complemento, toma como entrada dos DFAs y nos devuelve un tercer DFA, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a tener DFA1, DFA2, ¿ok? A través de la intersección, con esto vamos a obtener el DFA3. Ok, entonces veamos cómo funciona esto de la intersección. Tenemos un DFA1 que acepta un lenguaje definido sobre un alfabeto sigma. Vamos a asumir que tenemos otro DFA sobre el mismo alfabeto sigma. Por supuesto que va a aceptar típicamente un lenguaje diferente al DFA1. Lo que queremos encontrar es este DFA3, que es la intersección de estos dos DFAs, y la intersección entre dos DFAs es este tercer DFA que acepta el lenguaje intersección L1, L2. ¿Ok? Entonces, este DFA2 acepta el lenguaje L2, este DFA1 acepta el lenguaje L1, por lo tanto, este DFA3 va a aceptar el lenguaje intersección L1, L2. ¿Ok? Vamos a decir que este es el tercer lenguaje. ¿Ok? Ustedes saben que hablar de lenguajes y DFAs, ¿sí? Es la misma cosa en el sentido de que este DFA acepta el conjunto L1 y así para el DFA2 y el DFA3. La característica del DFA intersección del DFA1 y el DFA2 es que va a aceptar este lenguaje que es la intersección de estos dos lenguajes. ¿Ok? Para esto damos unas 3 recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de construir el DFA intersección. En el DFA intersección, es decir, en este DFA3, los estados van a ser el producto de los estados del un DFA con los estados del otro DFA. ¿Ok? Es decir, en este DFA va a haber tantos estados como número de estados hay aquí y número de estados hay acá. Si aquí hay 2 estados y aquí hay 2 estados, la multiplicación es 4, por lo tanto este va a tener 4 estados. Si aquí hay 3 estados y aquí hay 2 estados, la multiplicación es 6, por lo tanto aquí van a haber 6 estados y así sucesivamente. A eso hace referencia. ¿Ok? Entonces con eso, con la primera indicación, sabemos cuántos estados va a tener el DFA intersección. Luego, el estado, obviamente este debe tener estados iniciales, un estado inicial y estados de aceptación. El estado inicial en este DFA va a estar dado por aquel estado compuesto, dice, que tenga los estados iniciales de los dos DFAs. Esto ya lo vamos a ver en un ejemplo para que quede mucho más claro.
Y como tercer paso, los estados finales de este DFA son aquellos estados compuestos que contengan los estados finales de los dos DFAs. Asimismo, esto creo que se entiende mejor con un ejemplo. Ok. Vamos a resolver este ejercicio y con eso espero que quede claro en qué consiste el tema de la intersección. Nos piden que diseñemos un DFA A1 que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01, donde todas las cadenas contengan un número par de ceros. ¿Ok? Ya nos hemos adelantado a la tarea para que no nos demoremos tanto. Este es un DFA que acepta cadenas donde el número de ceros es un número par. Sobre este mismo alfabeto nos pide que diseñemos otro DFA, un A2, que acepte un lenguaje que contengan cadenas o donde todas las cadenas de este lenguaje contenga un número par de unos. La cosa es bastante similar a este caso, el diseño es bastante similar. Este es el DFA que acepta cadenas donde el número de unos es un número par. Y finalmente, lo que nos pide es diseñar un DFA A3, y ya en este caso nos dice directamente que apliquemos la intersección, pero bueno, lo típico va a ser que nosotros sepamos cuándo usar intersección, donde este DFA3 debe aceptar todas las cadenas donde el número de ceros sea par y el número de unos sea par. Las dos cosas simultáneamente. ¿Ok? Entonces, justamente ahí es donde entra o aplica el concepto de intersección. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer primero es calcular los estados del DFA que nosotros vamos a dibujar, ¿ok? Entonces, para eso tenemos, déjenme ponerle esto un poquito más acá. Los estados sigma 0 y sigma 1 del DFA 1 y los estados sigma 2 y sigma 3 del DFA 2. ¿Ok? Entonces, juntar sigma 0 con sigma 2 y sigma 3 nos da dos estados en el nuevo DFA. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar sigma 0, sigma 2 es el un estado. ¿Ok? Sigma 0, sigma 3 es el otro estado. Y luego, cuando juntamos sigma 1 con sigma 2 y sigma 1 con sigma 3, obtenemos dos nuevos estados. Esos dos nuevos estados los vamos a poner aquí. Sigma 1, sigma 2. Y aquí vamos a poner el estado sigma 1, sigma 3. ¿Ok? Con esto tenemos los cuatro estados. Ahora, definamos cuáles son los estados iniciales, cuál es el estado inicial, es único, y cuáles son los estados de aceptación. Entonces, el estado inicial de este DFA es aquel estado compuesto, estos son estados compuestos, que contiene a los dos estados iniciales de los dos DFAs. El estado inicial de este DFA es sigma 0, el estado inicial de acá es sigma 2. Por lo tanto, el estado sigma 0, sigma 2 es el estado inicial. Este sería el estado inicial, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar los estados de aceptación. Y para eso los estados de aceptación son los estados de aceptación serían sigma 0, ¿ok? Sigma 2. Sigma 0 es un estado de aceptación, sigma 2 es un estado de aceptación. Entonces, aparte de ser un estado inicial, también es un estado de aceptación. ¿Ok? Y listo. No hay otro estado compuesto que contenga exactamente dos estados de aceptación, ¿no? Listo. Con esto, pues, ya tendríamos los estados inicial y los estados de aceptación, ¿ok? Ahora,
Con esto vamos a empezar a hacer las conexiones, ¿no? Entonces, sigma 0 se conecta con sigma 1 a través de un 0. ¿Ok? Aquí vamos a poner un 0. Sigma 1 se conecta con sigma 0 a través de un 0. Ese sería el caso. ¿Ok? Luego tenemos sigma 2 y sigma 3. Sigma 2 se conecta con sigma 3 a través de un 1. Por lo tanto, aquí tenemos un 1. Sigma 1 se conecta con sigma 3 y conecta con sigma 2 a través de un 1. Por lo tanto, este sería el 1. ¿Ok? Ahora, sigma 0 se conecta con sigma 0 a través de un 1. ¿Ok? Y sigma 2 se conecta con sigma 3 también a través de acá tenemos sigma 3 se conecta con sigma 2, perdón, a través de un 1. ¿Ok? Luego tenemos sigma 0 se conecta con sigma 1 a través de un 0. ¿Ok? Y sigma 3 se conecta con sigma 3 a través de un 0. ¿Ok? Entonces, aquí están todas las conexiones que tenemos en esta parte de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 4 conexiones acá. Tenemos un total de 8, 2, 4, 6, 8 conexiones. ¿Ok? Por lo tanto, este es el DFA que acepta cadenas que contienen o que cumplen, más bien dicho, con las dos condiciones. Es decir, que el número de ceros sea par y el número de unos también sea par. ¿Ok? Este aceptaba cadenas donde el número de ceros era par, el número de unos no importaba. Este es un DFA que acepta cadenas donde el número de unos es par, el número de ceros no importa. Este es un DFA donde el número de ceros es par y el número de unos es par. ¿Ok? Entonces, listo, ese sería el caso, ¿no? Entonces, fíjense que ingreso aquí, si recibo un 0 me voy para acá, si recibo un 0 vuelvo para acá, ¿ok? Aquí el número de ceros, a ver, estaría bien, ¿no? Sí. ¿Ok? Aquí el número de ceros sería par. Déjenme ver. Luego, si recibimos cadenas donde hay dos unos, me iría para acá, ¿ok? Y después volvería acá si recibo un 1, listo. ¿Ok? Ahora sí tengo dos ceros y dos unos seguidos. Si tengo 0, vengo aquí, 0, regreso acá. Como recibo un 1, vengo acá. Recibo un 1, vuelvo acá. ¿Ok? Si tengo dos ceros y cuatro unos, con el un 0 vengo aquí, con el otro 0 vengo acá, con el 1 vengo aquí, con el 1 regreso acá, con el siguiente 1 vengo aquí y con el siguiente 1 regreso acá. ¿Ok? Listo. Y si tuviese, por ejemplo, 0, 0, 1, 1, 3 unos, perdón, 0, 0, 1, 1, 1. Si vengo con un 0 vengo aquí, con el siguiente 0 vengo acá, con el primer 1 vengo aquí, con el siguiente 1 regreso acá y con el siguiente 1 regreso acá. ¿Ok? Entonces, esta cadena sería rechazada, ¿ok? Y así podemos ver para otras cadenas. Entonces, este sería el DFA que se forma de la intersección de estos dos DFAs, ¿ok? Entonces, si de esta parte tienen alguna consulta, si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Entonces, esto es respecto de la intersección de DFAs, que es de nuevo otro DFA, ¿no? Y, por cierto, pueden ver que en este caso esto cumple con la definición de DFAs, ¿no? Para el estado sigma 0 y sigma 2 tengo una salida con 0, una salida con 1. Para el estado sigma 1, sigma 2 tengo una salida con 0, una salida con 1. Para el estado sigma 1, sigma 3 tengo una salida con 0, una salida con 1. Y para el estado sigma 2, sigma 0, sigma 3, una salida con 0, una salida con 1. ¿Ok? Entonces,
el hacer estas conexiones hacen que lo que me queda aquí cumple con la definición de un DFA. ¿Ok? Si no quedaba claro, pues aquí está puesta la solución para este problema. Ok. Vamos ahora a hablar de la unión de DFAs. ¿Ok? Entonces, en este caso de unión de DFAs, también tenemos que generar un nuevo DFA con estados compuestos. ¿Ok? Y en este caso, el DFA unión es un DFA que acepta la unión de dos lenguajes, ¿ok? Entonces, tenemos DFA1, tenemos DFA2 y tenemos DFA3. La unión nos permite generar un nuevo DFA que va a ser este tercero, ¿ok? Y este va a aceptar un lenguaje L1, el DFA2 acepta el lenguaje L2, y en este caso vamos a aceptar un lenguaje L3, donde este lenguaje L3 va a ser la unión de estos dos lenguajes. Ok, ¿cómo construimos este DFA3? Este DFA3, en este caso, el número de estados son el producto de los estados de los otros dos DFAs, ¿ok? Entonces, en este caso es un caso idéntico a cuando hacíamos la unión. El estado inicial es el estado compuesto que contengan los estados iniciales de los dos DFAs. En este caso es exactamente lo mismo que aplicábamos cuando calculábamos la intersección. Ahora, lo que cambia aquí con respecto a la intersección es que los estados finales son estados compuestos o son los estados compuestos que contengan alguno de los estados finales de los dos DFAs. Antes, los estados finales o los estados de aceptación tenían que tener exactamente todos, o era el estado compuesto o los estados compuestos donde en los estados compuestos estaban todos los estados de aceptación. Veamos esto con un ejemplo que tiene los mismos DFAs que diseñamos anteriormente o que consideramos anteriormente, pero ahora en este caso lo que nos pide es que este tercer DFA que tenemos que diseñar acepte cadenas donde el número de ceros sea par o el número de unos sea par. ¿Ok? Esa sería la interpretación. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ya sabemos cómo iba esto, ¿no? Entonces, tenemos los estados del DFA1, sigma 0, sigma 1. Tenemos los estados del DFA2, sigma 2, sigma 3. Hacemos la intersección. Hacemos la multiplicación. ¿Ok? Y tengo 4 estados que son estos que estamos poniendo aquí. Entonces tenemos sigma 0, sigma 2. Sigma 0, sigma 2. Y a propósito, sigma 0, sigma 2 es un estado de aceptación también y es el estado inicial, ¿no? Ok. Tenemos el estado sigma 0, sigma 3. Sigma 0 es de aceptación, sigma 3 no es de aceptación, pero basta que uno de los dos sea de aceptación, el estado se convierte en estado de aceptación, por lo tanto, sigma 0, sigma 3 también va a ser un estado de aceptación. Sigma 0, sigma 3, ¿ok? Luego vamos con sigma 1, sigma 2. Sigma 1 no es de aceptación, sigma 2 sí es de aceptación, por lo tanto, este estado también va a ser de aceptación. Entonces, este es el estado sigma 1, sigma 2. Y finalmente vamos con el estado sigma 1, sigma 3. Sigma 1 no es de aceptación, sigma 3 no es de aceptación, por lo tanto, este es un estado que no es de aceptación. Listo.
Con eso tendríamos los mismos estados que teníamos anteriormente, nada más que lo que ha cambiado es el tema de cuáles son estados de aceptación, cuáles no son estados de aceptación. ¿Ok? En ese aspecto, pues, vamos a dibujar las flechas, ¿no? Entre sigma 0 y sigma 1 hay una flecha que conecta con 0, sigma 0, sigma 1, ¿listo? Luego, entre sigma 2 y sigma 2 hay una flecha que conecta con 0, es esta. Luego, entre sigma 0 y sigma 0 hay una flecha que conecta con 1. Luego, entre sigma 3 y sigma 2 hay una flecha que conecta con 1. Luego, entre sigma 0 y sigma 1 hay una flecha que conecta con 0. Luego, entre sigma 3 y sigma 3 hay una flecha, hay un lazo, que sería este. ¿Ok? Luego, entre sigma 1 y sigma 1 hay una flecha. Y entre sigma 3 y sigma 2 hay una flecha también. Que sería esta. Listo. Este es el DFA, donde en este caso, este DFA acepta las cadenas que se indican aquí, donde el número de 0 sea par o el número de 1 sea par. Ok, por ejemplo, pongamos cadenas. Vamos a poner algunas cadenas, vamos a escribir algunas cadenas para que quede esto más claro. Por ejemplo, pongamos la cadena 0, 1, 1, 1, 0, 0. Esta sería rechazada. Bueno, veamos que esta es rechazada. Con un 0 vengo acá a sigma 1, sigma 2. Ok. Luego con 1, estando aquí, voy a sigma 1, sigma 3. Luego con 1 vuelvo a sigma 1, sigma 2. Con el siguiente 1 voy a sigma 1, sigma 3. Con un 0 voy a sigma 0, sigma 3. Y con un 0 vuelvo a sigma 1, sigma 3. Por lo tanto, esta cadena es rechazada. Y efectivamente debe ser rechazada porque tiene un número impar de ceros y unos. Ahora sí pongamos una que sí cumple, ¿no? 0, 1, 0, 0, 1. Ok, veamos cómo nos va con esta. Entonces, con un 0, empiezo aquí, con un 0 estoy aquí, con un 1 estoy acá, con un 0 estoy aquí, con un 0 vuelvo acá y con un 1 vuelvo aquí, sigma 1, sigma 2, donde esta cadena sí es aceptada. Ok, pongamos otra cadena que sea 1, 1, 0, 0. Empiezo aquí, con 1 estoy aquí, con el siguiente 1 vuelvo acá, con un 0 vuelvo aquí, con el siguiente 0 vuelvo acá, por lo tanto esta sí es aceptada. ¿Ok? Bueno, en este caso, noten ustedes que este DFA acepta un mayor número de cadenas o más, más cadenas que este DFA que diseñamos aquí, ¿no? La diferencia está en que este DFA buscaba cadenas donde el número de ceros sea par y el número de unos sea par. ¿Ok? Mientras que acá no necesariamente, basta que uno de ellos sea par, las cadenas son aceptadas dentro del lenguaje. ¿Ok? Esto sería la unión y la intersección. En cuanto a la construcción del DFA, siguen procedimientos similares. La diferencia está simplemente en que los estados finales o de aceptación de la unión son estados en donde al menos uno de los estados que componen ese nodo son estados de aceptación, ¿no? Y eso sí, el estado inicial está compuesto por el estado donde todos los elementos que forman parte del estado compuesto son estados iniciales en sus respectivos DFAs. ¿Ok? No sé si tienen claro el tema. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok, bueno, finalmente vamos a ver una tercera operación de DFAs, que es la operación de concatenación. ¿Ok?
donde en este caso la concatenación de DFAs justamente nos va a permitir diseñar un DFA que acepte el lenguaje formado por las cadenas que resultan de la concatenación de los dos lenguajes. ¿Ok? Entonces, en perspectiva, estaríamos haciendo lo siguiente. Tenemos el DFA 1, tenemos el DFA 2. Voy a ponerle un poquito más acá. Tenemos DFA 1, tenemos DFA 2, tenemos un DFA 3. ¿Ok? El DFA 2 acepta el lenguaje L2. El DFA 1 acepta el lenguaje L1. Y este de aquí nos va a aceptar el lenguaje L3, que no es otra cosa más que la concatenación L1, L2. Esto, en este caso, te importa el orden, ¿no? Esto es la concatenación DFA 1, DFA 2. También puedo hacer la concatenación de DFA 2, DFA 1, en cuyo caso el lenguaje aceptado sería L2, L1. ¿Ok? A eso se refiere la concatenación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto a través de un ejemplo, puesto que así es más fácil explicar cómo se tiene que seguir. Acá tenemos un DFA 1 sobre el alfabeto 01, donde todas las cadenas empiezan con un 0. Esto ya lo vimos hace un momento. Acá tenemos un DFA 2 que acepta un lenguaje donde todas las cadenas terminan con un 1, que sería este. Y finalmente lo que nos piden es diseñar un DFA 3 que acepte todas las cadenas que empiezan con un 0 y que terminen con un 1. Entonces, noten ustedes que parte de la solución, digamos, acá tenemos las dos partes de la solución por separado, y la concatenación lo que nos va a permitir es justamente juntar estas partes de la solución. Ok, entonces vamos a dibujar esta parte de aquí. Ok, entonces tengo sigma 0, tengo sigma 1, sigma 0 es el estado inicial, acá vengo con 1, acá me quedo con un 0 o con 1, y acá vengo con un 0. ¿Ok? Y este es sigma 2. Ok. Con un 0, estando en sigma 2, me quedo ahí mismo. ¿Ok? Y ahí es donde tengo que juntarle con el otro. Entonces, la manera de juntar estos dos DFAs es juntando los estados, ¿ok? El final de aquí con el inicial de acá. Ok, entonces ahora tengo sigma 2 aquí, sigma 3 acá. Entonces, cuando tengo un 1, con esto voy a avanzar a sigma 4. Ok. En sigma 4 con 1, y sigma 4 es un estado de aceptación, así que déjenme dibujarle como tal. Sigma 4 es un estado de aceptación. Acá tengo un lazo. Ok, entonces tendría para sigma 0, 0, 1. Para sigma 2, sigma 3 con 0 y 1. Acá tengo con sigma 4 con 1 y me falta con sigma, y me falta la salida con 0. La salida con 0 viene acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, la parte clave de la concatenación, como ustedes ven, es a qué estados los fusiono, a qué estados los hago uno solo. Entonces, en este caso, tengo que juntar el estado de aceptación donde termina de aceptarse la primera parte de la cadena, que es la parte donde las cadenas empiezan con 0. Eso tengo que juntarlo con aquello donde
tengo el otro DFA que me completa la condición de la cadena, que era que las cadenas terminen con 1, ¿no? Y este sería el DFA concatenado, o el DFA que acepta la concatenación de las cadenas que acepta este con las cadenas que acepta este, en pocas palabras. Este es un DFA que acepta cadenas que empiezan con un 0 y terminan con un 1. Veamos si este es el caso. Si recibo un 0, avanzo acá. Si recibo un 1, avanzo aquí. Entonces, con eso tendría, por ejemplo, la cadena 0,1 que sería aceptada. Ok, aceptada. Pongamos otro ejemplo de cadena. 0, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Veamos si es aceptada. Ok, cuando estoy con un... Empiezo aquí, ¿no? Cuando estoy con un 0, me vengo acá. Cuando aquí recibo un 0, me quedo ahí. Cuando recibo un 1, avanzo a sigma 4. Cuando estoy en sigma 4 y regreso y tengo un 0, regreso aquí. ¿Ok? Luego recibo un 1 y avanzo a sigma 4. Por lo tanto, esta cadena sí es aceptada. Pongamos una cadena al revés. 1. 1 y 3 ceros. Esta cadena, por supuesto, tiene que ser rechazada. Bueno, fíjense que la primera parte, o esta parte del primer DFA, más bien dicho, hace que rechace esta cadena. Si recibo un 1, paso o me quedo automáticamente en este estado trampa, y de ese estado trampa no puedo salir bajo ninguna condición. Justamente esa es la característica de los estados trampa, y por lo tanto esta cadena es rechazada. ¿Ok? Listo. De la misma manera, si tuviese algo que empieza con 0, pero no termina con 1, ¿no? Entonces, estoy en sigma 0, recibo un 0, me voy a sigma 2, sigma 3. Si recibo un 0, me quedo en sigma 2, sigma 3. Si recibo de nuevo el tercer 0, me quedo en sigma 2, sigma 3. Y sigma 2, sigma 3 no es un estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena también se rechaza. Listo. Entonces, esta es la forma de concatenar DFAs, insisto, juntando el estado de aceptación del primer DFA con el estado inicial del siguiente DFA y, por supuesto, ver cómo se dan las conexiones respectivas. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, me dicen, por favor. Muy bien. Entonces, con esto, la solución, si no quedaba clara, es esta. Y con esto, pues, habríamos hecho el tema de operaciones con DFAs. ¿Ok? También podemos hacer operaciones con NFAs y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Ok, entonces ahora vamos a hablar de unión de NFAs. Ok. El propósito de la unión de NFAs va a ser el mismo que teníamos cuando hacíamos una unión de DFAs. Esto es aceptar un lenguaje que está formado por la unión de dos lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ver esto ahora a través de un ejemplo, puesto que con esto es mucho más fácil ver en qué consiste la unión de NFAs. El mecanismo, el procedimiento para unir NFAs es distinto al que hacemos para la unión de DFAs. Empiezo mencionando por ahí, ¿ok? Entonces, simplemente de manera gráfica, no. Vamos a tener un NFA que acepta un lenguaje, otro NFA que acepta otro lenguaje. La unión nos va a generar un nuevo NFA que nos va a aceptar el siguiente lenguaje. Entonces, el NFA2 va a ser uno que acepta el lenguaje 2, el NFA1 va a ser aquel NFA que acepte el lenguaje 1, y acá vamos a diseñar un NFA que nos acepta el lenguaje que resulta de la unión de los dos lenguajes aceptados por estos NFAs, ¿no? Esto es la unión de NFAs.
Muy bien. En este caso, entonces, nosotros tenemos dos NFAs, el NFA1, el NFA2. El NFA1 acepta el lenguaje A3, es decir, el lenguaje donde hay 3 As, como se puede ver, y nada más que esa oración es aceptada por este lenguaje, por este NFA, y esa única oración está formando el lenguaje L1. Luego tenemos el lenguaje L2, donde el número de As es un número par, ¿ok? Sería 2 As, 4 As y así sucesivamente, que es esto de aquí. Esto ya lo habíamos visto en un ejemplo pasado. Lo que queremos ahora es diseñar un NFA que acepte el lenguaje formado por la unión de estos dos lenguajes. En definitiva, queremos hacer o construir un NFA que sea la unión de estos NFAs. En este caso, lo que tenemos que hacer es unir estos estados iniciales, puesto que la primera parte va a aceptar el primer lenguaje y la otra parte del NFA va a aceptar el otro lenguaje. Entonces me refiero a lo siguiente. Vamos a crear el estado compuesto, déjenme dibujarlo un poquito más grande, sigma 0, sigma 4, que va a ser el estado inicial del nuevo NFA. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo unidos estos dos NFAs, estos dos estados iniciales de los dos NFAs, ahí sí creo los ramales correspondientes. En el un ramal tendré sigma 1, sigma 2 y sigma 3 como estado de aceptación. Acá me trasladaré con A y con A. ¿Ok? Fíjense que con esto justamente estoy aceptando. De hecho, déjenme ponerle con otro color para que esto quede mucho más claro. Entonces tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3. A y A. Ok, con esto estaría aceptando el lenguaje L1 formado por A. O lo que es lo mismo, A la 3, ¿no? Listo. Y en el otro ramal tengo que poner lo que me falta del otro NFA, que es 5, sigma 5. Y sigma 6, que también es un estado de aceptación, así que lo ponemos así, ¿no? Entonces aquí tenemos A, okay, aquí tendríamos A, y aquí tendríamos A. ¿Ok? Ese sería el estado de aceptación que permite aceptar el lenguaje L2, donde L2 está formado por A la 2n, tal que n es un número entero mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, con esto garantizo que el número de A's que recibo en esta parte sea un número par. Entonces, este es el NFA que acepta estos dos lenguajes. El lenguaje formado por 3 A's, formado por la cadena o el string que contiene 3 A's, y el lenguaje formado por aquel donde el número de A's es un número par, empezando desde 1, ¿no? Recuerden que el 0 también es un número par, ¿no? Ok. Listo. Dicho esto, pues, no sé si queda claro cómo hacer la unión de NFAs. Hay que juntar o fusionar los estados iniciales. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el resultado y ya lo vimos. Vamos a hacer un nuevo ejemplo
¿sí? En este caso nos pide que diseñemos un NFA de 4 estados. Bueno, los 4 estados ya nos da porque se adelanta la respuesta, pero y también porque de alguna manera con esto restringimos el número de estados. Este NFA tiene que aceptar un lenguaje formado por la unión de estos dos lenguajes, ¿no? Este es L1, este es L2. L1 está formado solamente por un número de As determinado, incluyendo 0 As también, es decir, la cadena vacía es aceptada o forma parte de L1. En cambio, L2 tenemos un número de Bs, al menos una B, y al final tenemos una A, ¿no? Entonces, L2 es un lenguaje donde siempre todas las cadenas terminan con una A, tienen una sola A y esa A está al final, sería, ¿ok? Y L1 es o contiene únicamente As, ¿no? Y también la cadena vacía es parte de L1, ¿ok? Entonces, simplemente poniendo esto de manera explícita sería L1 está formado por la cadena vacía, una A, 2 As, 3 As, 4 As y así sucesivamente, ¿no? Esto sería L1, mientras que L2 sería al menos una B y una A al final, o 2 Bs y una A al final, 3 Bs y una A al final, y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a diseñar dos NFAs por separado, donde el primer NFA va a aceptar el lenguaje L1, el siguiente NFA va a aceptar el lenguaje L2. Ok, entonces el primer NFA que va a tener el estado inicial. Y el estado inicial también debe ser estado de aceptación, puesto que la cadena vacía forma parte de este estado, de este lenguaje, disculpen, ¿ok? Y si es que recibo una A o 2 As o 3 As, lo que sea, pues este lazo permitiría aceptar, ¿no? Entonces, el NFA1 sería este que ustedes ven aquí, donde justamente L1 es el lenguaje aceptado por este NFA. Diseñemos el NFA2, donde el NFA2 tiene que aceptar palabras donde el número de Bs sea cualquiera, al menos uno, por supuesto, y al final siempre se termine con una A. Entonces, esto va a ser sigma 0, el estado inicial. Entonces, para garantizar que reciba al menos una B, debo poner aquí una B. Ok, listo. Con esto habré recibido una B. Pero como puedo seguir recibiendo más Bs, si yo pongo aquí un lazo, eso me permite recibir más Bs. Ok. Y al final tengo que garantizar terminar con una A. Entonces, y con eso llegaría a un estado de aceptación sigma 2. ¿Ok? Entonces, con esto puedo recibir cadenas donde tenga al menos una B, ¿ok? Y siempre terminen con una A. Ahora, lo que me pide es justamente diseñar un NFA que acepte estos dos lenguajes, ¿no? Entonces, en ese caso, el diseño lo vamos a hacer de esta manera. Bien, vamos a poner... En este caso, no podemos aplicar un procedimiento igual al anterior porque, déjenme ver si podemos aplicar bueno, si aplicáramos un procedimiento igual al anterior, tendríamos 3 estados, no 4 estados, y aquí nos piden que hagamos 4 estados. Entonces, esto es lo que hace que no podamos aplicar el procedimiento igual al anterior. Entonces, en este caso, vamos a poner el diseño acá, déjenme poner con otro color. Okay, entonces voy a tener sigma 0. Ok, con sigma 0 voy a pasar a sigma 0, déjenme ver cómo le ponemos esto, sigma 0 prima, ¿sí?
Aquí voy a poner sigma 1. Y aquí voy a obtener sigma 2. Este sigma 2 va a ser el estado de aceptación. Con esto estoy garantizando los 4 estados que necesito. Aquí voy a tener sigma 0. Ok, aquí voy a hacer uso de una transición donde la cadena va a ser la cadena vacía. Entonces, en este caso, en sigma 2, vamos a poner... Listo. Si hago esto, estaría aceptando un lenguaje donde todos sean A's. ¿Por qué? Porque con A me quedo aquí y al final, sin recibir nada, me paso a este estado de aceptación. ¿Ok? Luego, con una transición lambda, me voy a pasar acá y acá simplemente copio lo que ya tenía antes. B, aquí pongo B. Y aquí pongo A. Ok, entonces en este caso, lamentablemente no pude aplicar el procedimiento que anteriormente me pedían, porque me pedía que tenga 4 estados y si es que hacía eso solamente tenía 3 estados. Entonces, para garantizar que tengo 4 estados, creo estas transiciones lambda. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la cadena? Si tengo la cadena vacía, si tengo la cadena vacía, empiezo en lambda 0 y automáticamente termino en lambda 2. Si tengo una A, ok, con una A me quedo en lambda 0 y en realidad si yo tengo la cadena A, esto es igual a lambda, ok. Entonces recibo la primera A y me quedo en sigma 0, luego asumo que recibo lambda y termino en sigma 2, que es un estado de aceptación. Ok, ¿qué pasa si recibo la cadena? Y por supuesto, esta cadena es aceptada, ¿no? ¿Qué pasa si recibo la cadena BA? Bueno, esto es lo mismo que lambda BA. Entonces, con lambda me muevo del estado inicial al estado sigma 0 y automáticamente estando en sigma 0 recibo la B y recibo la A y se acepta. Entonces, esta transición lambda es como una especie de comodín que me permite juntar partes o dos NFAs sin tener problema de el hecho de crear transiciones que generen otras cadenas que no son parte de los dos lenguajes, ¿ok? Entonces, eso respecto de las transiciones lambda. Listo. Con esto terminamos esta parte de operaciones con DFAs y NFAs, ¿ok? Le dimos más importancia a las operaciones con DFAs, que es la parte que usualmente más se aplica en estos casos, así que por eso le dimos más importancia. Listo. Entonces, con esto terminamos esta